Mundo Podcast. Nuevos formatos de contenidos en Radio Cultura, de lunes a viernes de 20:30 a 21. Florencia Núñez, Fernando Smith, Carlos Tapia, Soledad Machado y Martín Pérez. Mundo Podcast. Hoy vamos a hablar de el pastizal. Es un ecosistema tremendamente complejo. Me senté a conversar a la distancia con Martina Casás, licenciada en Ciencias Biológicas con profundización en Ecología de Pastizales. A Uruguay le hizo mucho daño cuando los españoles caracterizaron este lado del Río de la Plata, dijeron que eran tierras sin ningún provecho, medio como que nos mataron. Tiene más de 2.000 especies vegetales. Después también tiene, 155 especies de aves, tiene de mamíferos creo que tiene 25, reptiles, anfibios, y después todo lo que no vemos, ¿no? Porque debajo del pastizal está todo el suelo y tiene un montón de microbiología, microfauna que está asociada al pastizal específicamente, que no la encuentran en otro lugar. Se corta el cultivo de árboles y bueno, ¿qué queda ahí? Y en base a esa pregunta empezamos a ver qué podía pasar con el pastizal y bueno, descubrimos varias cosas. Primero porque el pastizal y el ganado vienen evolucionando en conjunto desde que dejaron las primeras vacas y bueno, los nutrientes que aporta el ganado al estar comiendo, al estar, en las excretas, la orina. Bueno, depende, para restaurar un ecosistema depende de muchos factores. El tiempo es uno de ellos, la severidad de la modificación, como te decía, ¿no? Y cuánto se transformó desde que es del sistema original que me estoy imaginando. Lo que hicimos fue probar y comprobar varias teorías de la ecología más tradicional y vimos que siempre están, en este caso el pastizal en Uruguay está muy condicionado por el uso y el manejo con el ganado. O sea, cuando hablo de servicios ecosistémicos es servicios que nos provee el pastizal y nos da un beneficio a los humanos. Por ejemplo, fijar carbón. Tenemos un objetivo que tenemos menos del 1% de pastizal protegido, que pasamos de tener el 80% de territorio al 60% y encima de ese 60% solo tenemos el 1% protegido. Entonces como que tenemos que ir avanzando y convencer a la gente que ahí donde no hay nada, hay un montón de cosas que nos benefician en un tanto y eso es, cada vez que destruimos o que modificamos un ecosistema, las especies se desplazan, perdemos especies, perdemos diversidad. Todo un tema. Hola, soy Soledad Machado y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Todo un Tema, el podcast de Radio Cultura en el que hablamos de ciencia. Hoy vamos a hablar de un tema que es el rey del parece simple, pero en realidad es todo un tema. Vamos a hablar de el pastizal. Sí, eso que ves cuando recorres las rutas de América, las rutas del Uruguay, y mirás para afuera y te parece que no hay nada. En realidad es un ecosistema tremendamente complejo. Para hablar en particular de restauración del pastizal, me senté a conversar a la distancia con Martina Casás. Martina es licenciada en Ciencias Biológicas con profundización en Ecología de Pastizales y está estudiando una maestría en Ciencias Ambientales. Todo un tema. Martina, muchísimas gracias por estar hoy acá a la distancia, pero presente a través de las redes. ¿Cómo estás? Bueno, buenas, estoy muy bien. Saludos a la audiencia y a quienes escuchan
podcast. Y bien, acá a la distancia, pero contenta de poder participar. Genial. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nunca dirías que es todo un tema, porque cuando pensamos en el campo, pensamos en las vacas, los animales, los árboles, si querés, pero no se nos ocurre pensar en el pastizal. Así que me gustaría que me cuentes un poco de qué viene la restauración del pastizal, por qué es importante, qué onda. Bueno, sí, yo creo que a Uruguay le hizo mucho daño cuando los españoles caracterizaron este lado del Río de la Plata y dijeron que eran tierras sin ningún provecho, medio como que nos mataron, porque no vieron ningún paisaje que más o menos les diera la sensación de que acá había algo, ¿no? Era como, bueno, acá no hay nada, capaz que podemos traer vacas a ver si se pone más divertido, ¿no? Y eso es el pastizal, ¿no? Es como son grandes extensiones de tierra con una vegetación particular y no tienen, es verdad, no se destacan por tener no se destacan por tener árboles, no se destacan por tener no son quebradas, no son sierras preciosas, no tienen un montón de lo que uno espera cuando hablamos de diversidad biológica. Uno siempre se imagina un bosque o se imagina como un paisaje más impactante, ¿no? Y ahí está el pastizal con su modestia, y que abajo de la vaca está el pastizal, y uno se olvida de lo que puede representar el pastizal, ¿no? Que tiene... bueno, en Uruguay llegó a ser el 90% de la superficie, ahora anda por debajo de un 60% por todo lo que es el avance de distintas prácticas productivas, pero tiene un montón de diversidad. Por ejemplo, tiene el 80% de la diversidad vegetal de nuestro país, tiene más de 2.000 especies vegetales. Después también tiene, 155 especies de aves, tiene... de mamíferos creo que tiene 25, reptiles, anfibios, y después todo lo que no vemos, ¿no? Porque debajo del pastizal está todo el suelo y tiene un montón de microbiología, microfauna que está asociada al pastizal específicamente, que no la encuentran en otro lugar, y que de ella muchas cosas no sabemos aún. Y ahora también están investigando las arañas que aparecen en el pastizal. Me parece que a veces... las tierras sin ningún provecho, o ahí donde no hay nada, cuando vas en la ruta en el auto y decís, mirá un campo de soja, mirá árboles, una forestación, mirá nada. Ahí en realidad tenés todo eso que acabo de describir con un montón de datitos, pero más que datos es un ecosistema completo muy rico, ¿no? Y bueno, y como comentaba también, ahí está el tema ese de que yo decía que el pastizal llegó a tener entre un 80 y un 90% de la superficie de nuestro territorio, y entre el año 2000 y 2011 se redujo un 64%, ahora creo que anda un poquito por debajo de ese número, anda por el 60%, y eso es porque hay muchas prácticas, mucha actividad económica que se desarrolla sobre el pastizal y que no es la ganadería. Entonces ahí, por ejemplo, tenés los monocultivos de soja, trigo, los cultivos de verano y de invierno que van avanzando y se van emplazando en donde antes había pastizal. Después tenés la forestación, que también ha ido incrementando, pasó a tener creo que un 11% de la superficie de nuestro territorio. Y bueno, hay muchas actividades económicas, también el desarrollo urbano. El pastizal en el mundo en general es uno de los ecosistemas más fragmentados, que se le llama, porque en general avanzan las urbanizaciones hacia el pastizal, es mucho más fácil de modificar, porque con los ecosistemas tenemos muchas formas de hablar las transformaciones o modificaciones. Una transformación es, por ejemplo, cuando le ponemos al pastizal, le ponemos vacas y cambia en su composición de especies y cambia un poco en el tamaño de los estratos, y si el pasto está más alto o más bajo. Eso es transformarlo. Modificarlo es lo que yo comenté, eso de que aparezca una urbanización donde antes había un pastizal, o de que aparezca un cultivo de soja, o por poner un ejemplo. Y en el mundo el pastizal ha ido decreciendo,
y casi en muchas partes del mundo ya es relictual, es decir, que ya casi no es pastizal y es más otra cosa que lo que era originalmente. Y bueno, por eso también ahí empieza una inquietud mía bueno, en Uruguay se ha desarrollado una actividad económica como es la ganadería durante muchísimo tiempo, que además de estar asociada a una actividad económica es una tradición y tiene un montón de otros contenidos, y es una transición, por ejemplo, las forestaciones cada 20 años se corta el cultivo de árboles y bueno, ¿y qué queda ahí? Y en base a esa pregunta empezamos a ver qué podía pasar con el pastizal y bueno, descubrimos varias cosas. Por ejemplo, bueno, esto en el lugar donde yo lo investigué es adyacente a un área protegida, ya que es de interés para el Uruguay. Es en el área adyacente de la Quebrada de los Cuervos, que es un paisaje protegido, que eso significa que no es que simplemente un paisaje protegido de recursos manejados, que no es simplemente que lo cercaron y acá no se puede entrar, sino que y solo lo podemos apreciar al paisaje, sino que además lo que tiene es que es un paisaje con manejo. Quiere decir que tiene actividades económicas adentro, como puede ser turismo, como puede ser ganadería. Y bueno, y habían emplazado una forestación en esa área, pero la forestación es una de las actividades que allí no está permitida. Y bueno, en esa forestación pudimos ver que a los 7 años, como no estaba permitida, la cortaron y empezamos a hacer un experimento que lo que busca es ver qué pasa después de que se retiran esos árboles, a ver si vuelve el pastizal a su estado original o no. Y cuando decimos estado original, obviamente, no es estado original o sea, prístino, sin tocarse, de tiempos sino ancestrales. Claro, antes de Hernandarias, no, lo que estamos buscando es que se parezca bastante al resto de los pastizales que tenemos en el paisaje protegido Quebrada de los Cuervos, que son pastizales con vacas arriba, que tienen, bueno, que si bien no se parecen a un pastizal que nunca lo tocó nadie, se parecen tienen ciertas especies y cierta composición. Y bueno, entonces allí se hizo un experimento que la verdad que es bastante lindo de ver, porque se cercó un lugar para que no tengan acceso el ganado. Allí donde no había árboles se cercó un lugar, después otro se dejó con ganado y se empezó a ver, y después se retiraron porque era un monocultivo de pinos. Se retiró, en algunos se le retiraba la pinocha y no se hacía nada más, en otros se retiraba la pinocha y se agregaba inflorescencias de pastos para ver si ahí como un poco modificabas o acelerábamos el proceso de restauración, y se hicieron varias mezclas de esos tipos de experimento y fuimos viendo que en el sitio obviamente donde había ganado se recuperaba más rápidamente por varias razones. Primero porque el pastizal y el ganado vienen evolucionando en conjunto desde que dejaron las primeras vacas. Y bueno, los nutrientes que aporta el ganado al estar comiendo, al estar, bueno, en las excretas, la orina, tienen mucho nitrógeno, aportan nitrógeno al suelo, ayudan al pastizal a recuperarse. También entre el pelo y las pezuñas llevan muchas veces las semillas de distintas hierbas y distintos pastos. Entonces, como es muy común que en Uruguay se trasladen el ganado entre campos, al ingresarlo también trajeron consigo, digamos, lo necesario para restaurar el pastizal. Y después en los sitios clausurados, en realidad lo que pasó fue que se arbustizó mucho. Y también, al no estar el ganado, aparecieron bastantes, como volvieron a aparecer algunos pinos. Y eso es porque el ganado agarra el pino chiquitito cuando empieza a crecer y se lo come. Entonces, en definitiva, la vaca es bastante amiga del pastizal. No solo lo usa para comer, sino que también un poco como que lo va cuidando. Y eso me parece que son de las cosas que fuimos encontrando. Obviamente nos falta mucho por investigar, ¿no?, en estos temas, porque nos falta comparar con otras situaciones. Ahora, en el siguiente paso que tengo que hacer yo es buscar otras situaciones de que estén así, porque esto tenía unas características, era que tenía 7 años la forestación, y en realidad el pino maduro entra en esa etapa. A los 7, 8 años empiezan a tener la piña con semillas.
Y bueno, nos falta capaz que ver qué pasa en algunas forestaciones con más años, capaz que el banco de semillas de la forestación es más fuerte y capaz que es más difícil que nos pase lo que pasó en este que tenía tan solo 7 años. También la composición química del suelo, pudimos hacer algunos análisis, pero yo no lo pude incorporar aún a mi tesis en el estado de grado, digamos, capaz que en la maestría sí, porque obviamente la forestación modifica las características del suelo y cambia las propiedades del nitrógeno, del carbono, y eso te puede afectar un montón de cómo se puede ir desarrollando después la restauración de un ecosistema. Y esas cosas todavía no las pude analizar, pero bueno, sabemos que sí se modifica, sabemos que se acidifica el suelo y esas cosas pueden modificar si después el banco de semillas de lo que era el pastizal está en condiciones o no. Esos son más o menos los primeros hallazgos. Ahí va, eso es muy interesante porque yo pensaría, desde la ignorancia sobre el tema, que si yo quisiera restaurar un pastizal, lo que tengo que hacer es cercarlo todo y no dejar que nadie lo toque y que se maneje solo, pero ¿les pareció sorprendente este hallazgo de que, a pesar de que tiene sentido una vez que ves el resultado, sacas tus conclusiones de que las vacas en realidad promueven la restauración del pastizal? ¿Lo tenían pensado a priori? En realidad, en parte sí, porque el grupo de ecología de pastizales en el cual hice el estudio, ya había visto que bueno, eso, de que al cercar los lugares empiezan, cuando vos tenés un ecosistema, lo que nosotros solemos pensar es que la naturaleza es prácticamente estática, porque la queremos controlar, ¿no? Entonces hay un modelo que se llama de estados y transiciones, y es como que los ecosistemas en realidad tienen como estados en los que pueden estar o pueden transicionar dependiendo de distintos de empujes, ¿no? No sé si capaz que algún día hablaron o no hablaron de esa teoría de que vos tenés compartimientos. Se usa para muchas teorías de física, de ecología, y vos empujás el modelo de la bolita, que la empujás de un estadio al otro, y a veces pasa de un estado a otro dependiendo de un empuje que le haces. Bueno, dependiendo del gradiente de ese empuje, o sea, la transformación grande de ponerle árboles es un empuje importante, pero en general el pastizal se comportaba entre estados y transiciones con ganado o sin ganado. Eso estaba estudiado. Ahora, lo que no sabíamos era cuánto podía volver a moverse entre esos estados habiendo tenido árboles antes. Entonces, la sospecha la tenían las personas que habían estudiado eso, y decían, bueno, en general las clausuras se comportan de una forma y cambia mucho el pastizal, se empieza a arbustizar, desaparecen ciertas especies que son indicadoras de cierto tipo de pastizal. Entonces, bueno, teníamos cierta sospecha. También, bueno, esto de que yo te contaba de que las vacas transportan semillas y eso, entonces es como, hay especies que si yo clausuro no me van a volver a aparecer, que bueno, no tienen de dónde venir, porque bueno, depende, para restaurar un ecosistema depende de muchos factores. El tiempo es uno de ellos, la severidad de la modificación, como te decía, ¿no? Y cuánto se transformó desde que es del sistema original que me estoy imaginando. Y, o sea, no es lo mismo un pastizal después de pastoreo intenso que después de que hayan cambiado toda su estructura para plantarle árboles. ¿Cuánto tiempo puede durar un banco de semillas? Y eso también son como condiciones que teníamos que pensar. Y después hay un factor que es la distancia de las fuentes de propágulos. Los propágulos, bueno, las semillitas, ¿no? Si no hay cerca una fuente de propágulos, ¿cómo puedo hacer yo para restaurarlo? Y entonces, esto de que la naturaleza, bueno, se mueve bastante, nosotros dijimos, bueno, traemos nosotras las semillas, las cortamos, se cortó en la etapa de florescencia de un pastizal cercano, se cortó y se trajo, pero en realidad muchas veces las semillas en otros ecosistemas vuelan, entonces también eso de como aislar los ecosistemas a veces es imposible. Porque la naturaleza no está estanca. Entonces, bueno, estábamos evaluando
lo que hicimos fue probar y comprobar varias teorías de la ecología más tradicional y vimos que, bueno, que siempre están, bueno, que en este caso el pastizal en Uruguay está muy condicionado por el uso y el manejo con el ganado. Y cuando decís banco de semillas, ¿te referís a semillas que están en el pasto, enterradas, escondidas? Porque cuando decís banco de semillas yo me imagino literal que existen bancos de semillas que son lugares donde tienen bóvedas que tienen semillas guardadas, pero creo que de eso no hay acá. No, de eso no hay acá. El banco de semillas, hay uno creo que en Suecia, que está como todo... Sí, súper todo mágico. mágico. Me encanta. Bueno, pero el banco de semillas, en términos ecológicos, es todos los ecosistemas, todas las comunidades vegetales tienen su banco de semillas en, por ejemplo, un bosque en el suelo tiene las semillas guardadas de bueno, que van cayendo, de que se van enterrando y a veces, por ejemplo, el eucaliptus en sus lugares naturales, como son Australia y eso, el banco de semillas a veces está cubierto por la hojarasca y por eso se prende, son ecosistemas propensos al fuego y se prenden fuego y el fuego modifica la tierra y entonces ahí empieza a germinar el banco de semillas que estaba en el suelo, que es eso, que van cayendo y se van enterrando y pueden durar... dependiendo del tipo de semillas, pueden durar 3 años, 1 año, y ahí eso también se investiga cuánto dura un banco de semillas. En el pastizal todavía no está muy claro y eso está bueno que por eso también decimos que el tiempo es un factor importante y la severidad de la modificación también. Porque a veces las semillas no perduran, por ejemplo eso, a veces necesitan estar protegidas, entonces si harás la tierra o la levantás, la das vuelta, en realidad lo que estás haciendo es sacando a la semilla del banco y exponiéndole el oxígeno y a veces eso la daña si no está en el momento de germinar, entonces como esas cosas también son importantes. Eso es un banco de semillas, en realidad todas las comunidades vegetales debajo tienen como guardado como a sí mismos, pero para un futuro. Ahí va, tienen sus ahorros de sí mismos, que es una idea un poco rara para nosotros. Me gusta la teoría de la caja de ahorros, me parece buena. Genial. Y con todo esto que vienen aprendiendo y que han aprendido, ¿hay algo que se pueda hacer para conservar nuestros pastizales y no tener que necesariamente ir a restaurarlos después? ¿O decís, bueno, mirá, se restauran bien, vamos arriba, vamos a seguir usando nuestros recursos? O sea, ¿qué podemos hacer como personas de a pie para cuidar un ecosistema tan importante como el pastizal? Bueno, como persona en pie no sé tanto, pero lo que sí está claro es que, como yo decía, la severidad de la transformación es importante. Entonces, hay un esfuerzo continuo por parte de INEA y de quienes investigan esto, de que, por ejemplo, las personas que se dedican a la ganadería y que se dedican al pastoreo, conserven el pastizal, incluso teniendo esa actividad, entonces hacerles descansos para que el pastizal también se recupere tanto en masa vegetal arriba como en banco de semillas. También cuando vos haces, por ejemplo, si decidís reemplazar el pastizal, por ejemplo, haces 1 año de cultivo de soja y lo que muchas veces te piden es que entre cultivo y cultivo dejes un tiempo de descanso, a veces es 6 meses, a veces es 1 año, entonces recupera el pastizal, vuelve a aparecer y ahí, bueno, se vuelve a generar lo necesario y además no solo estás cuidando el pastizal, también estás cuidando los nutrientes que genera, por ejemplo, o otros servicios ecosistémicos que tiene el pastizal. Cuando hablo de servicios ecosistémicos es servicios que nos provee el pastizal y nos da un beneficio a los humanos. Por ejemplo, fijar carbono. El pastizal es muy bueno fijando carbono. También es muy bueno como un regulador hídrico, o sea, absorbe el agua, la retiene ahí. También es bueno para evitar la aparición de la transmisión de enfermedades, porque bueno, como tiene un montón de especies asociadas. Entonces, como personas, ¿qué podemos hacer? Bueno, acá ya viene más parte de cómo te involucras en el territorio y decís, bueno, el ordenamiento territorial es una herramienta muy buena para definir
dónde pueden ir emplazadas las forestaciones, dónde pueden ir emplazados los cultivos de soja, cuánto pueden avanzar sobre el pastizal. Por ejemplo, Uruguay, por ejemplo, está por debajo de lo que sería ideal de cuánto conserva su ecosistema, que es el pastizal. Tenemos un objetivo que tenemos menos del 1% del pastizal protegido, y no sé si recuerdan el número que les dije de que pasamos de tener el 80% del territorio al 60%, y encima de ese 60% solo tenemos el 1% protegido. Entonces como que tenemos que ir avanzando en convencer a la gente que ahí donde no hay nada, hay un montón de cosas que nos benefician en un tanto, y bueno, y eso es cada vez que destruimos o que modificamos un ecosistema, bueno, las especies se desplazan, perdemos especies, perdemos diversidad, y bueno, si conservás los ecosistemas, si conservás la diversidad de especies, bueno, en realidad también estás conservando esos servicios que te proveen forraje para el ganado, te provee regulación hídrica, regular la temperatura. En verano son muy buenos regulando la temperatura de la tierra, entonces cuando hay mucho sol, mucha radiación, no hay tanto aumento de temperatura, porque el pastizal más o menos la absorbe y la transforma en materia vegetal, y vos no te morís de calor. Ahí va. Y bueno, y también un poco hablar de las investigaciones que se están haciendo y hablar de la importancia me parece que aporta, y por eso quería hablar contigo sobre este tema tan complejo al final. Así que bueno, lamentablemente, como siempre nos pasa, el tiempo es tirano y vamos a tener que ir redondeando, así que te agradezco muchísimo por habernos compartido lo que sabés, y quedamos a las órdenes para la próxima. No, te agradezco a vos, y la verdad que siempre es un placer hablar de estos temas, y bueno, y a ver si convencemos a más gente de que hay que cuidar a las tierras de poco provecho. Así que bueno, te agradezco por el espacio y un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar este episodio de Todo un Tema. Nos encontramos la semana que viene para conversar de radiación ambiental, que como te imaginarás es todo un tema. Todo un Tema es una creación y producción de Soledad Machado y Magnus, guión y voz de Soledad Machado, edición de audio, asistencia de guión y voces adicionales por Magnus. Colaboraciones de Ñumos Científicos Anónimos también ayudan a este podcast. Ningún Romualdo Ernesto Lombardi Gutiérrez fue herido en la realización de este podcast. Se trata de un hombre ficticio y nos disculpamos sinceramente si existe tal persona y se dedica a la ciencia y está todo el día encerrado en el laboratorio. Todo un tema. Mundo Podcast, de lunes a viernes en Radio Cultura, de 20:30 a 21. Mundo Podcast. Escúchalos en la plataforma de mediospublicos.uy. Mundo Podcast.